Hola, buenas tardes, queridos estudiantes. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Bien, el día de hoy vamos a seguir abordando el tema de las sentencias repetitivas y en esta ocasión, básicamente, vamos a centrarnos en el aprendizaje de las sentencias repetitivas for como un breve repaso y entraremos, perdón, a analizar las sentencias anidadas de los ciclos repetitivos for. Bienvenidos, queridos estudiantes. Bien, entonces desde ese marco el objetivo nuestro va a ser que el estudiante conozca cómo anidar los ciclos for en el lenguaje Python de programación. Algunos conocimientos previos que es muy importante para poder nosotros retomar el hilo conductor de la programación estructurada con bucles. Primero, entender que una estructura repetitiva, ¿no es cierto?, también llamado bucle, ¿no es cierto?, es un programa que nos permite ejecutar una o varias instrucciones un número determinado de veces. Entonces, la sentencia for, como ustedes conocen, nos permite justamente iterar sobre un conjunto de elementos, ¿no? Y la sintaxis básicamente está centrada en palabras claves y reservadas, ¿no? Ejemplo, for es la palabra reservada, va la variable in el rango, aquí va el iterable, el rango que vamos nosotros a generar esa iteración, lleva el código o el conjunto de instrucciones, ¿no? Entonces, esto implica que for valor in lista de valores, ¿no es cierto? Entonces, puedes usar la variable valor dentro de este bloque de código. For y la palabra in son palabras reservadas del bucle for. Se puede básicamente leer la siguiente forma: por cada elemento puede repetirse conjunto de valores. ¿Ok? Entonces, en función de esto, básicamente entendemos que la estructura propiamente del for en el lenguaje Python está centrado especialmente, ¿no es cierto? Está centrado especialmente en la siguiente estructura. Va for, la variable in range, y ahí entre paréntesis va a ir los valores o los argumentos que tiene rango, ¿no? El método range básicamente para bucles posee más de un argumento. Entonces vamos a tener primero un valor inicial, ¿sí? Vamos a tener un valor inicial, un valor final del rango, y también puede tener la función range, también puede tener un incremento o decremento en el rango que estamos nosotros utilizando. Ok, entonces miremos este primer ejemplo que nosotros habíamos comentado. Ustedes pueden ver aquí un ejemplo aplicando ya todos los elementos que tiene la estructura for con el range, ¿no? Entonces, dice, el ejemplo dice imprimir los números impares del 1 al 10, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Declaramos o escribimos la palabra reservada for. La i es la variable en donde todos estos datos del range van a ser transferidos a esta variable i, ¿no? Entonces sería for i in range. El 1 va a representar el valor inicial, el 10 va a ser el valor final y el 2 va a ser el incremento, ¿no es cierto? Y print i, mando a imprimir el print i. Entonces la respuesta va a ser 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, por ejemplo, esta es una forma mucho más rápida para imprimir los números impares del 1 al 10. Pero también podemos hacer otro método utilizando o combinando otros tipos de estructuras como las condicionales. Por ejemplo, aquí decimos for y la variable i en el rango de 1 a 10. Y aquí hacemos una comparación. Si es que el i mod 2 es diferente de 0, me imprime i, me va a imprimir los números impares 1, 3, 5, 7, 9, ¿no es cierto? En el rango del 1 al 10. Me imprime los números pares. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, tenemos dos métodos para poder desarrollar este ejercicio. Otro ejemplo más práctico e importante para nosotros es, por ejemplo, diseñar un algoritmo, ¿no es cierto? Diseñar un algoritmo para calcular la potencia de un número, ¿no es cierto? Sí, entonces lo primero que tenemos que entender es cómo funciona la potenciación, y básicamente una potenciación va a tener una base y un exponente, ¿no es cierto? Y la base viene a ser, perdón, el exponente viene a ser el número de veces que se repite la base. Y esto es muy importante entender porque en función de eso vamos a hacer la generación
de las repeticiones. Entonces, como ustedes pueden ver, 4 elevado al exponente 3 significa que 3 veces se va a repetir la base. Sí, 3 veces se va a repetir la base y la respuesta va a ser en este caso 64, ¿no? Entonces, miren aquí lo que hacemos básicamente primero es declarar, porque tenemos que acumular la suma de la multiplicación de las potencias, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es que a potencia le declaramos o inicializamos en 1. Ingresamos la base, ¿no es cierto? Ingresamos la base, ¿no es cierto? Con base es igual a, el tipo de dato va a ser entero y que me ingrese la base, ¿sí? Declaramos otra variable exponente donde podamos ingresar el exponente, ¿no es cierto? Luego hacemos un for que es la variable va a ser i que vaya del in range hasta el exponente, ¿no es cierto? Porque el exponente es el número de veces que se repite la base. Ok, entonces potencia va a ser igual a potencia por base y fuera del ciclo for mandamos a imprimir la potencia. Entonces, en función de eso, básicamente se va a generar ya el resultado final. Más adelante estaremos haciendo ya una práctica propiamente ya en el Google Colab como una herramienta de programación en Python, ¿sí? Bien, vamos ahora al tema de los ciclos anidados, ¿no es cierto? De los fors anidados o los bucles anidados, ¿no? En este caso, es posible anidar los for, es decir, meter uno dentro de otro ciclo, ¿no? Un for dentro de otro, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver aquí for in range n, que, para ir desde 1 hasta n, for j, entonces ustedes van a ver que el for j está anidado primero, está anidado al for inicial primero por el tema de la sangría que le hemos dado para generar el nivel correspondiente. Entonces, ahí se explica que está anidado. ¿Y cómo corre el programa? Básicamente, primero ejecuta el for la primera repetición y luego se ejecuta todas las repeticiones del for j primero y termina y continúa con el otro for del im, ¿no? Entonces, así, de esa manera va a ir iteracionando, ¿no? Vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿no es cierto? Miremos este ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí básicamente lo que estamos haciendo es declarando un for de 1 hasta 5. Vamos a imprimir los números del 1 hasta el 5, ¿no? Como ustedes saben, como no declaro la variable inicial, entiendo que va a ir del 0 hasta el número 4, ¿no? Entonces, for i range 5, for j in range 5, ¿no es cierto? Mando a imprimir el i y el j. Como ustedes pueden ver, en el i va primero a repetirse, va a repetir el número 0 5 veces y en el j voy a imprimir los números 0, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Termino de imprimir y viene el siguiente ciclo que es el 1. Y en el ciclo 1 me va a imprimir 0, 1, 2, 3, 4. Terminó el ciclo 1, pasa al I, el número 2. El número 2, entra el número 2 y entra a repetir los números del 1 al 4. Y el número 3, de igual manera, ya sucesivamente se va generando ese ciclo de repeticiones. Bien, con este breve ejemplo y esta pantalla, miren ahora nosotros podemos tranquilamente calcular las tablas de multiplicar. Y justamente el ejercicio es esto, ¿no? El ejercicio que les hemos planteado es que ustedes elaboren un algoritmo para obtener la tabla popular de multiplicar del 1 al 12, ¿no es cierto? Entonces lo que haría es yo primero hago un for que vaya desde el 1 hasta el rango del 1 al 13, ¿no es cierto? Mando a imprimir y para que me imprima el número de la tabla y declaro otro for que vaya de así mismo del 1 al 13 y aquí declaro una variable tablas y multiplico i por j, ¿no es cierto? Para que se multiplique un número con el otro número, ¿no es cierto? Y mando a desplegar en pantalla y que va a ser básicamente el primer número por el segundo número y va a ser igual a las tablas, ¿no? Entonces ahí vamos a mirar la respuesta que nos va a generar. Bien, entonces ahora es hora básicamente de empezar a generar la programación estructurada en Python haciendo los ejercicios, ¿no? Bien, hasta aquí terminamos esta primera parte. Vamos este momento a hacer una breve demostración
ya del programa Python utilizando